Bueno, continuamos aquí en nuestra transmisión con Jennifer. Jennifer, ¿qué tal va todo esta jornada maravillosa del web virtual en vivo? No, pues maravillosa y adicional maratónica, Karen, porque son 6 días de foro. Hoy es el gran cierre, sexto día virtual en vivo. Entonces, ha sido de verdad una jornada excelente. No sé si alcanzan a oír aquí nuevamente, mi mascota está hoy inquieta, entonces está ahí como ladrando. No sé si la Quiere están participar del quiere web. participar en el web, si él también quiere tener su espacio en el virtual en vivo. Pero bueno, de verdad, Karen, que este ha sido un espacio, ha sido un día de mucho, mucho conocimiento. Pues claramente, pues Cuántica tenía también pues sus cositas por contarnos y lo hicieron muy bien en este espacio. Camila es una gran conferencista, o sea, realmente es una chica que le pone el alma a lo que hace. Así es de que nada, continuemos con este espacio Por supuesto. porque tenemos más programación para todos ustedes. Así es, más o menos nos faltan 2 paneles, un par de talleres prácticos. Ahorita en un momentico vamos a vivir uno de inclusiones para los corporativos, para las personas, para que puedan entender cómo se va llegando. Jennifer, ¿qué libro de empoderamiento femenino usted recomendaría? Nos está preguntando Ginette Hasblay de Ardila. ¿Tiene algún libro que usted pueda decir, este libro a mí me conecta con el poder femenino? La dejé fría, ya Bueno, me di pues cuenta. en este momento puntualmente estaba aquí mirando el tema de la agenda, a ver cómo continuamos. Jennifer. Bueno, yo quiero compartirles a ustedes que más allá, en mi caso, más allá de poder hablar de un libro de empoderamiento femenino, hay 2 libros que a mí me parecen interesantes que van como en una conexión desde ser y una conexión también que va mucho más conectada hay uno conectado con lo espiritual que se denomina el experimento rendición. Ese permite desconectar con los escenarios muy, o sea, como con la vida, con el fluir de la vida, con aprender a querer lo que nos pasa en la vida y aceptar lo que nos pasa en la vida, que es uno de los libros que más a mí me ha tocado y por eso lo quiero recomendar. Y el otro libro, que es muy potente, que es para mujeres, para hombres, es de un gran orador y un gran entrenador internacional que es Tony Robbins, que es Despertando al Gigante Interior. Entonces, ese nos permite conectarnos con nuestra fuerza, conectarnos con nuestras habilidades y conectar con un cambio de paradigma y con un cambio de cómo vemos la vida, de cómo podemos ver la vida de manera distinta. Eso por un lado, y nos contaba Luis Eduardo Artús en su momento cuando estaba aquí Cerrejón, nos decía que los cambios estructurales y reales que están marcando la diferencia para una Colombia ideal. Toda la razón, o sea, hemos tenido unos paneles que nos están mostrando qué es hacer verdaderamente la diferencia y bueno, hay una empresa que ganó uno de los premios en el Women Economic Forum como una empresa icónica y nos acompaña como patrocinador, que es WOM. Así que veamos un poco cuál es esa apuesta disruptiva que tiene WOM en el mercado y en la reducción de las brechas de género. Toda esta línea, 1, 2. No. No. ¿Quieres pasarte a WOM? Todos hemos recibido un no alguna vez. Y aunque ese no puede derrumbarnos, nosotros los colombianos lo usamos como gasolina. Trabajando lo convertimos en mucho sí, sí y sí. En eso creemos en WOM. Por eso no paramos de mejorar para ti. Seguimos trabajando para que nos digas sí. WOM, vamos con todo. Bueno, me pasa algo con esa canción, es que me encanta mucho. La canción que tienen ahí detrás en WOM, en el spot de WOM, me conecta mucho es de los Black Eyed Peas. Vivi, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vivi, Karen, hazte un poquito Jennifer. más para atrás que te vemos muy, muy encima. Bueno, les queremos contar, nosotros somos del equipo de Mujeres Violeta y del Women Economic Forum. Jennifer Cajamarca, directora general del WEF Latam Colombia 2023. Viviana nos acompaña en Mujeres Violeta como coordinadora de alianzas, cooperación internacional y patrocinios.
Y aquí les saluda Karen Brujes, presidenta del Women Economic Forum Web Latam Colombia. Así que ahorita tenemos un espacio poderosísimo, ¿no, Vivi? Así es, Karen. Muchas gracias Miren, por la presentación. vamos a entrevistar, Marce, por favor, ¿puedes abrir tu cámara? ¿Nos estás escuchando en este momento? Listo, ya, ahí ya vi que nos Hola, buenas Hola, tardes. Marce, ¿cómo vas? ¿Cómo están? estás? Estas mujeres poderosas y bellísimas. Buenas tardes. No, qué Buenas hermosa, tardes. qué lindo contar contigo, Marce. Con Marcela tuvimos la oportunidad de conocernos en una mesa que es potente, que es la mesa de diversidad e Diversidad inclusión igual. de Pacto Global. Así es, Karen. Nos conocimos ese día. Karen es una mujer maravillosa que he tenido el placer de conocerla presencialmente y pues hace un trabajo bellísimo de la mano de Jennifer y de Viviana, así que para mí es un placer acompañarlos esta tarde y por supuesto un saludo especial a toda nuestra audiencia que ha hecho de estos días unos días supremamente especiales y de muchísimo conocimiento para todos. Gracias, Marcela, por acompañarnos. Yo simplemente les voy a dar una introducción de quién es Marcela Ortega. Es miembro del cuerpo docente de la Universidad Externado de Colombia. Su experiencia es de más de 16 años en el sector educativo y 10 años trabajando en la sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Es licenciada en Educación Especial, magíster en Dirección Estratégica, magíster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento, doctorado en Administración y Desarrollo en curso y coach ontológico certificado. Así que vamos a conversar acerca de algo maravilloso y es de su tesis y Viviana va a hacerle una entrevista muy poderosa. Así que, queridas, las dejamos y disfruten muchísimo. Muchas gracias, Gracias, Karen. Gracias, Jennifer. Marcela. Todo un placer conocerte. Créeme que el Bienvenida. placer es todo mío, Viviana. Créeme que estoy feliz de estar aquí esta tarde contigo y por supuesto con toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Para nosotros como Mujeres Violeta es impresionante poder contar con personas con un perfil tan poderoso como el tuyo, porque por supuesto que le da una potencia y un valor a todo lo que nosotros queremos hacer a través del web y a través de todo lo que nosotros trabajamos a través de Mujeres Violeta. Bueno, ya te presentó Karen y quiero contarte un poco. Yo soy una persona en condición de discapacidad, tengo una discapacidad congénita que se llama secuelas de mielomeningocele espina bífida. Y justamente en estos días de web, el 27, tuve un espacio como speaker y hablábamos sobre la importancia o lo difícil que es no solamente ser mujer en el mundo, sino además tener una discapacidad. Pero como además también las herramientas que se van gestando a lo largo de la vida nos permiten romper esquemas, barreras, llegar a espacios. Y para mí es un enorme placer poder hablar hoy contigo, porque además creo que nos ayuda aún más a romper barreras y a romper esquemas, porque pues a veces relacionamos la discapacidad con el no poder y resulta que pues no es así. Entonces, pues me gustaría iniciar esta conversación contigo preguntándote qué opinas sobre la importancia de la inclusión y la promoción de la equidad de género en el ámbito empresarial, de las mujeres con discapacidad y cómo esto consideras que beneficia a la sociedad. Bueno, Viviana, pues muchísimas gracias primero por tu presentación. Yo quiero reiterar que estoy a disposición de ustedes, de Mujeres Violeta, para cualquier cosa que necesiten. Creo que el tener espacios de intercambiar conocimiento como esto es lo que nos lleva también a una gran responsabilidad y es compartir el conocimiento que tenemos en pro de lo que queremos y es eliminar las barreras y en este caso pues las barreras de género, que es lo que nos reúne esta tarde. Entonces, primero que todo, a las personas que de pronto nos pueden estar escuchando con algún tipo de discapacidad auditiva, buenas tardes. Lamento no poder estar hablando en lengua de señas constantemente, pero mi aprendizaje es bastante poco al respecto, así que me excuso por no poder responderles en su lengua porque debería ser la razón de ser de esta naturaleza. Entonces, Vivian, respecto a tu pregunta, tú nos haces una reflexión supremamente importante, ¿no? Y yo creo que lo primero es cómo dividir la pregunta en dos momentos. Lo primero es que no solamente es importante que las mujeres con discapacidad o en condición de discapacidad estén activas dentro de la sociedad, sino que es una deuda que tenemos.
¿cierto? Porque aquí vamos a dejar algo supremamente claro y es que la discapacidad no limita, la discapacidad es una condición y en esa condición cabemos todo. Yo creo que es algo de lo más bonito que podemos encontrar aquí en el lenguaje y es empezar a transformar el lenguaje, ¿no? Cuando nosotros hablamos de limitación en una actividad, creo que es uno de los términos más incluyentes porque todos cabemos. A lo mejor mi limitación está en pintar, a lo mejor mi limitación es en el nivel auditivo para poder escuchar alguna cosa. Entonces creo que es importante que entremos también como mujeres a romper esos estereotipos y esos estigmas que han existido. Y es primero que cuando vamos a hablar de discapacidad, no vamos a hablar de incapacidad, sino de limitación. ¿Ok? Entonces, Correcto. eso es lo primero. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál es la importancia de la inclusión y la promoción de equidad de género en el ámbito empresarial de las mujeres con discapacidad, entonces aquí es supremamente importante hablar de ese papel que ha tenido la mujer a lo largo de la existencia del ser humano. Es un papel que no podemos desconocer. Las mujeres hemos existido a lo largo de la historia con o sin algún tipo de limitación. Y algo supremamente importante también aquí es entender que la limitación es algo que se puede adquirir en algún momento de nuestra vida. Que nosotros no estamos exceptos de que ese tipo de situaciones, ese tipo de retos, de desafíos, los tengamos que enfrentar. Y si empezamos a desdibujar el papel que ha tenido la mujer con limitación a lo largo de la historia por su condición, que puede ser temporal o puede ser permanente, pues también desvirtuamos y desdibujamos este rol fundamental que ha tenido la mujer a lo largo de la historia. Entonces, creo que lo más importante es entender aquí, primero, que estamos hablando de humano a humano, y es esa categoría que debemos tener presente siempre cuando nos estamos refiriendo al otro. Es hablar en condiciones de igualdad y de equidad. Del otro al otro en las condiciones equitativas e igualitarias, en donde promovemos nuestros derechos y en donde promovemos también nuestras virtudes, por supuesto, que nos permiten sumar y estar pues muy activos dentro de una sociedad. Y pues claramente los beneficios del rol de la mujer con discapacidad, pues es lo que la conversación de esta tarde dentro de la sociedad, yo creo que es de unos aprendizajes múltiples. Es todo lo que tiene que ver con resiliencia, sororidad en toda la extensión de la palabra, tenacidad. En mi tierra se utiliza la expresión berraquera para asumir el día, para levantarse felices, a romper cualquier tipo de estigma con el que se enfrentan diariamente. Entonces, creo que todos los aprendizajes que nos muestran las mujeres en el día a día es esto, es la construcción de una sociedad, la reconstrucción muchas veces nuestra y la construcción de una sociedad. Así que creo que no estamos más que en deuda con las mujeres y especialmente las mujeres con algún tipo de limitación. Ok. Marcela, cuéntanos un poco sobre los resultados de tu investigación, especialmente en lo que obedece a la doble discriminación entre género y discapacidad, ya que entramos en este tema con el que terminas la última pregunta. Bueno, entonces yo te voy a contar aquí un poquito, ¿cierto? Resulta que mi tesis doctoral está dedicada a identificar las barreras de acceso de las personas con discapacidad al trabajo. Y una de las preguntas fundamentales aquí es conocer esta doble discriminación, cómo la han percibido las personas con discapacidad, y por eso te lo voy a leer textuales, 2 preguntas antes de darte respuesta, ¿cierto? Entonces el estudio nos arroja textualmente que, no, doctora, imagínese, si la mujer que no tiene nada se diferencia en los salarios con los hombres en pleno siglo XXI, imagínese con una discapacidad como yo. O tenemos reflexiones como esta. La mujer con discapacidad culturalmente siempre tiene barreras. Si para una mujer oyente tiene dificultades, ¿tú crees que una mujer como yo, para acceder a una empresa, tener un cargo directivo, digo, ¿cómo veo? Veo que hay un vacío. A la sociedad le hace falta trabajar en esos temas, que la mujer pueda ascender en el trabajo, que pueda venir acá, acceder sin importar la condición. Entonces, quise utilizar estas 2 respuestas textuales por 2 razones fundamentales. La primera es porque me la otorgan mujeres y nos dicen que han percibido la discriminación por ser mujeres. Sin embargo, que esta doble discriminación se acentúa y es algo en lo que pues debemos encender alarmas muy significativas desde diferentes campos, desde el campo empresarial, desde el campo académico y desde el campo social, porque es una realidad a la que nos estamos enfrentando y que necesitamos
eliminar en espacios como estos, que no solamente nos permiten informarnos, sino que nos permiten formarnos al respecto, que nos permiten encontrar elementos para resolver situaciones, para resolver este tipo. ¿Me escuchan? Sí, señora, perfectamente. Ok, es que creo que yo los perdí aquí. Para resolver este tipo de desafíos a los que nos enfrentamos constantemente. Y Ajá. algo supremamente fundamental es qué estamos haciendo desde estos diferentes actores para eliminar esa doble discriminación. Ya que hay un paréntesis, Viviana, es que en mi estudio no solamente participaron mujeres con discapacidad, sino que también participaron caballeros. Y aunque el número de mujeres en el país con discapacidad sobrepasa el 55% de la población, en el estudio fue al contrario. En su mayoría participaron más hombres que mujeres. Sin embargo, los caballeros manifiestan que perciben actitudes discriminatorias por género y por discapacidad con mayor frecuencia hacia las mujeres que hacia los hombres. Entonces aquí tenemos una reflexión muy significativa y es, ok, como organización, como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que esa percepción se siga acentuando? ¿Cuál es nuestra postura para eliminar ese tipo de percepciones que tienen las personas con discapacidad respecto a ese acceso en condiciones igualitarias y equitativas al trabajo por ser mujer y por tener algún tipo de discapacidad? Así es. Yo me permito ahí poder poner en la mesa algo relacionado con la experiencia personal y es cómo en los diferentes ámbitos la discapacidad siempre se relacionará con lo técnico y cuando somos algunas personas que logramos llegar al ámbito profesional, administrativo, gerencial, coordinación, es distinto, o sea, baja aún más el porcentaje de participación. Encontrando allí, digamos que situaciones en donde claramente, dependiendo de la discapacidad, puedes acceder a algunos niveles de educación, pero también está muy relacionado con la estigmatización que existe con relación a la capacidad que podría llegar a tener la persona en condición de discapacidad para entrar a estudiar, para desarrollarse en un cargo, y la incomodidad, por supuesto, que genera alguien que no está dentro de los estándares de lo normativo, de lo que pareciera normal. Entonces, allí es bastante interesante porque además lo he sufrido en carne propia y es cuando estás en un cargo administrativo, en un cargo que no es técnico, es decir, tienes que ir, sentarte con el coordinador, con el gerente, con el rector, con el presidente, pero llegas y caminas y te miran y como que inmediatamente bajaría el nivel. Es algo que es como esas agendas ocultas, claramente nadie te lo dice, pero es algo que se siente. Que se mantiene, sí, Viviana, mira, estas hacen parte de las barreras invisibles, ¿no? Total, y están muy enfatizadas en las barreras actitudinales. Sí, es cierto, algunos de los resultados que también arroja esta investigación es el ofrecimiento de cargos. Entonces, una de las reflexiones más potentes que nos hacen es qué tanto ofrecimiento de cargos se hace para cargos directivos y no solamente en cargos operativos. Si estamos hablando de no estigmatizar a una persona ni por su género ni por su condición. ¿Qué tanto nos estamos preparando para que la oferta, el crecimiento, el plan de carrera y el plan de ascenso permita ese empleo decente, pleno y decoroso, como es el que nos promueve la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Porque si bien debemos reconocer como sociedad todo el esfuerzo que hay detrás de esto, sin hablar de asistencialismo, porque es que no estamos ni generando espacios de asistencialismo ni de revictimización. Es muy importante hacer énfasis al respecto. Pero si como sociedad no generamos los ajustes razonables, pues no vamos a permitir que realmente existan esas cifras que estén muy equilibradas para hablar de hombres y mujeres con discapacidad en una posición equitativa y equivalente respecto al trabajo. Entonces aquí sí tenemos muchos esfuerzos que hacer que empiezan desde el cambio en la concepción que tenemos respecto a una mujer con discapacidad, a las necesidades básicas que tiene una persona y una mujer con discapacidad. Una de mis entrevistadas me decía, yo tengo que usar pañal.
y uso pañal no por algo estético, es que mi condición, al ser una condición genética, me obliga a utilizar el pañal y Así no es. me quieren en una empresa porque huelo feo, porque porque visualmente no cumplo con un estereotipo. Y ahí es Total. donde tú entras a hacer reflexiones como, hey, que realmente qué tanto estamos cambiando la manera en que promovemos estos espacios de inclusión equitativos y donde conocemos las necesidades porque hacen parte de una condición. Así es, así es. Fíjate que eso me lleva como a preguntarte cuáles son esos desafíos que debemos enfrentar entonces desde la academia y desde las organizaciones para promover la eliminación de las barreras de género cuando hablamos de discapacidad en mujeres, porque fíjate que cuando hablas de esa experiencia que recogiste a través de las entrevistas, pues una persona que ya sabe que quizás no tiene un control de esfínteres, que tiene unas características específicas de autocuidado, estamos hablando también de dos acciones y es, esta persona debe tener unas habilidades propias que además se deben enmarcar desde su crianza, que se van, digamos, fortaleciendo a través de su proceso de socialización en la academia, luego en lo laboral, pero que tiene que ver con las herramientas personales, es decir, el autocuidado, como debo entonces cargar un kit específico para si pasa algo, cuidarme y entender que hago parte de un entorno y que no por tener cierta condición de discapacidad debe haber como una acción de que, digamos, que irrumpe de alguna manera la dinámica laboral o la dinámica general que se presenta en un espacio, pero que, digamos, también lo he vivido muchas veces trabajando con personas en condición de discapacidad y es como esa inseguridad que se genera, esa falta de confianza, de estima, como de sentirse además culpables, o sea, uno llega a un punto en donde se siente culpable de haber nacido con una discapacidad, pero es más como también desde la misma academia, las organizaciones, en general toda la sociedad, podemos trabajar desde acciones muy pequeñas para que estas personas que nacimos con una condición específica, pues empecemos a fortalecernos y adquirir herramientas de tal manera que manejemos nuestra situación y nos hagamos parte de la comunidad, de la sociedad. Entonces, ¿cuáles Así, consideras que son esos desafíos? así es, Viviana. Creo que las reflexiones que tú nos haces son tremendamente poderosas y que tienen mucho significado de fondo. Dando respuesta a tu pregunta, especialmente, pues sí, parte también de mucho conocimiento y de mucha reflexión, autoconocimiento por parte de esta persona que tiene algún tipo de limitación, pero el resto de los actores también tenemos responsabilidades. Claro. Y es importante que no las descuidemos, ¿no? Desde la academia, yo soy docente, toda mi vida me he dedicado a la docencia que amo, disfruto y espero seguir ejerciendo durante mucho tiempo este rol, pero desde la academia tenemos muchos retos y muchos desafíos. Uno de ellos implica garantizar que la infraestructura sea la adecuada. Y esto implica conocer las necesidades del otro. ¿Cuáles son las necesidades no de una, sino de las discapacidades, de esas condiciones que nos hablan de limitaciones? Y Así es. preparar los entornos para que sean seguros. Eso también implica que tengamos una cultura, ¿cierto? Cuando llegamos a un centro comercial y vemos desocupado el parqueadero para una persona con discapacidad, a veces nos parqueamos ahí porque nos parece más rápido. Y estamos culturalmente haciendo uso de un lugar que no necesitamos y donde nosotros podemos desplazarnos un poco más, esperar más, pero garantizarle a una persona con limitación reducida que pueda moverse fácilmente. Entonces, también como que entorpecemos en esa misma cultura en la libre movilidad de una persona y no le garantizamos ese acceso. Entonces, Total. como te venía diciendo, debemos garantizar que los espacios sean seguros. No solamente tener rampas por tenerlas o tener ascensores que no funcionan, es garantizar que están dadas las condiciones para que la movilidad sea segura, para cualquier tipo de limitación. Eso por una parte. Cuando estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque creo que en la academia el común denominador es el constante aprendizaje, es fundamental que utilicemos el lenguaje de una manera que sea accesible. Cuando nosotros utilizamos un lenguaje técnico, un lenguaje con mucha arandela, se llama pseudopedalismo técnicamente, ese nombre, no permitimos, por ejemplo, que una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda o con reducción significativa de su escucha, pueda entender lo que se está diciendo en español y lo pueda asimilar en su lengua de señas. Entonces, lo que hacemos es entorpecer. 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 Entonces, lo que hacemos es entorpecer.
no facilitamos, no garantizamos que sea accesible. Creo que también desde la academia nos podemos apoyar muy significativamente en la inteligencia artificial y en todos estos elementos que nos da para no solamente transmitir conocimiento, sino para facilitar la vida de este estudiante, garantizar que todas las niñas y mujeres que ingresen a cursar sus estudios básicos, medios, superiores o posgraduales, pues tengan una educación de calidad, ¿cierto? No desde el asistencialismo, creo que aquí hay que ser enfáticos en esto. Nosotros revictimizamos a una persona con discapacidad cada vez que le decimos que es pobrecito, que es un angelito, que pobrecito el niño. De hecho, son adjetivos que no son bien recibidos cuando se está en una condición porque desconocemos todas las destrezas y todas las fortalezas que tiene este ser humano. Y en este caso, pues esta mujer que es altísimamente poderosa y activa dentro de su rol permanente. Entonces aquí tenemos muchas transformaciones desde los ajustes razonables en el currículum hasta las maneras en que impartimos las clases y pasando también por la infraestructura, ¿cierto? Y cuando hablamos desde el rol de la empresa, pues sumado al anterior, tenemos que garantizar que los procesos de selección sean unos procesos adecuados. Debemos ser garantes porque hay empresas que son insignias cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de equidad de género y cuando hablamos de mujeres y discapacidad en la organización. Hay empresas que han hecho un esfuerzo muy significativo y que no lo hacen por tener un reconocimiento, sino porque están convencidas que es lo que tienen que hacer. Ajá. Y esto pues es un desafío muy grande para otras organizaciones que quieren pues dar el paso y estar muy al lugar de estas grandes transformaciones. Entonces aquí es importante primero que preparemos a las personas que están en los procesos de selección para hacer una excelente entrevista. Claro, para que sí, nos centremos en las habilidades y no en las discapacidades, que en teoría es lo que estamos contratando. Para que permitamos que el perfil sea el que nosotros como organización es el que necesitamos y reconozcamos el mérito de esta persona que tiene una condición específica, pero que va a ser supremamente activa y que va a permitir que yo alcance esos objetivos organizacionales. Entonces aquí es fundamental trabajar de la mano para tratar de eliminar cualquier tipo de barrera. Esto no se trata solamente de tener un discurso, sino de tener una vivencia, que es la parte retadora, ¿no? Como academia, como profesor, yo como individuo, yo como comunidad, yo como empresa, ¿qué estoy haciendo real y naturalmente para eliminar cualquier tipo de barrera? Que sea natural. Yo creo que es la manera de mostrar que es algo que realmente tenemos incorporado a nuestro ADN, como personas, como organización, como academia, y que es lo que nos permite eliminar las barreras. Así es. Quiero contarte como anécdota que lo contaba también durante mi intervención en el foro, y es que imagínate que cuando me fui a presentar a la universidad tuve que presentarme 2 veces, porque la primera no fui aceptada y luego supe que había sido por mi discapacidad. Luego me dijeron cómo tenía que caminar, vestirme, no notarme mucho, para poder pasar, y en la segunda vez pasé. Y eso genera de alguna manera un trauma, de tal manera que, por ejemplo, cualquier entrevista, cualquier reunión que tenga con otras personas que claramente no me conozcan, al principio soy un poco tímida, trato de caminar detrás, como que no se note mucho. Es un poco ver, por ejemplo, cómo es de impactante ese tipo de circunstancias en nosotros, en las personas. En general, yo siento que en cualquier persona, independientemente si tendría una discapacidad o no, cualquier acción de rechazo es determinante. Pero claramente para una persona en condición de discapacidad tendrá un poco más de impacto. Entonces, esto allí es bastante complejo. Además, porque se supone que la academia es incluyente. La academia debe ser un espacio de derecho para todos. También compartía un poco cómo la academia a mí me cambió la vida y me dio la oportunidad, gracias a estudiar en la universidad y tener la posibilidad de ser profesional, pues estoy aquí. Entonces, cómo la educación transforma. Sí es. Y es allí donde es fundamental poder seguir trabajando porque niños y niñas, jóvenes y adultos que quizás no pudieron entrar desde pequeños a la academia, puedan hacerlo y ojalá lograran graduarse de sus colegios y luego de las universidades. Seguramente eso también haría un gran impacto en la disminución de las brechas y de las barreras con relación totalmente de acuerdo contigo, Viviana. Yo creo que aquí hay algo que tenemos que rescatar y es el poder de las palabras, ¿no?
Una vez lanzamos unas palabras, somos responsables del efecto que eso tiene en otra persona. Y no solamente las palabras, sino también nuestras actitudes. Puede que no estemos preparados, ¿cierto? Cualquier actor, para atender las necesidades. Pero si primero no partimos de la formación, pues no vamos a tener cómo eliminarlas y siempre vamos a tener pretextos para perpetuar prácticas que han sido nocivas a lo largo de la historia y que, reitero, como arrancamos esta tarde, nos tienen en mora. Nos tienen en moras con las mujeres con algún tipo de limitación y pues ya es hora de empezar a saldar esa deuda que socialmente tenemos. Así es, tal cual. Eso me lleva a que trabajemos la última pregunta de esta maravillosa entrevista y es, ¿cuáles consideras que deben ser esas medidas o esas políticas que son necesarias para promover la igualdad de género de mujeres con discapacidad y cómo esto contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible? Ok, mira, Vivian, yo creo que la medida más inicial, prioritaria, es realizar los ajustes razonables, ¿cierto? Y reitero, esto nace de la información y de la formación. Acá hay algo muy significativo y es que hemos estigmatizado el ajuste razonable. Hemos dicho constantemente, disculpen, mi perro quiere participar hoy. Bienvenido, bienvenido. Sí, sí, sí. Otro, porque hace un rato estaba en Jennifer. Entonces, aquí hay algo y es que hemos estigmatizado el ajuste razonable y creemos que el ajuste razonable es únicamente para una mujer, en el caso que nos reúne esta tarde, con discapacidad, y no es así. El ajuste razonable es cuando yo pongo la silla del auto para que me permita llegar a los pedales, por ejemplo. Tal cual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la palabra, utilizar la lingüística como algo que es incluyente. Ortega Leal es el lenguaje incluyente. Un lenguaje que nos permite caber a todos, no que nos deja fuera de. Entonces, este lenguaje incluyente es el que nos hace replantearnos cómo es que el ajuste razonable es para todos. Pensar, entender el tipo de discapacidades, entender el tipo de limitación y no pensarlo en la persona. O sea, si estoy abierto a hacer espacios de contratación, a generar contratación para personas con discapacidad, que yo no empiece a sesgarme. Si estoy dando ese primer paso, pues puedo dar el segundo. Las personas somos personas de retos. Y una vez el efecto Tordiker nos dice eso, ¿no? Tengo un momento de placer, pues quiero otro. Ya logré eliminar las barreras estructurales que tenía para tener una persona con discapacidad, no sé, auditiva. Ahora quiero asumir el reto, el desafío con una persona que tenga ciertas características y así sucesivamente. Y por eso ahí te hablaba de que esto se vuelve algo natural, no se vuelve algo forzado. Entonces creo que lo primero es hablar del ajuste razonable como algo natural, como algo cotidiano y algo que de ahí puedo llevar a incorporarlo, por ejemplo, a mi cultura organizacional o a mi cultura educativa, a mi cultura como ser humano y a mi cultura familiar. Que sea algo natural, donde nosotros hablemos de inclusión de manera pues cotidiana, sin ponerle tanta arandela, sin ponerle tanto pero y que sea pues real. Y creo que esto contribuye a la Agenda 2030, que es, nunca habíamos tenido una agenda tan clara como la que tenemos en la actualidad respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí considero que hay 4 objetivos a los que se contribuye directamente cuando se garantizan que esas políticas promueven la igualdad y la equidad. El primero, a mi juicio, tiene que ver con el objetivo 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Recordemos que muchas personas que están con algún tipo de limitación son víctimas del conflicto en nuestro país. Total. Y pues debemos también prepararnos para, de alguna manera, resarcir estas secuelas que nos ha dejado el conflicto. En este caso estamos hablando de secuelas sociales, de secuelas laborales y por supuesto las que han quedado en esta persona, ¿no? Entonces aquí tenemos una oportunidad maravillosa de construir a generar paz, que es un derecho fundamental, un derecho en el que todos debemos estar trabajando. Como segunda medida, siento que se contribuye al objetivo número 17, que son las alianzas, porque esto no lo podemos hacer solos. Yo necesito aliarme con las instituciones, ONGs, academia, empresas, el sector público, el sector privado, para realmente generar transformaciones que tengan perdurabilidad en el tiempo. Entonces es una manera de contribuir a estos objetivos del desarrollo sostenible. Por supuesto, pues contribuimos también al fin de la pobreza y a la reducción del hambre o a cero hambre
en el planeta, porque en la medida en que generamos un trabajo decente para las personas, no solamente y para las mujeres con discapacidad, pues estamos brindando oportunidades para salir de la pobreza y para reducir el hambre, ¿cierto? Y pues como es natural y ustedes lo han podido identificar a lo largo de la Agenda 2030, contribuimos al ODS 5 y al ODS 10, que son reducción de las desigualdades y la igualdad y equidad de género. Entonces creo que en la medida en que nosotros, desde nuestro rol como individuos, desde ese pensamiento global y esas acciones locales, contribuimos a una Agenda 2030 cuando promovemos la igualdad, la equidad, el empoderamiento de las mujeres y le facilitamos la vida a las mujeres que tienen algún tipo de limitación dentro de cualquier escenario. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Qué grandes análisis que son pues vitales para la construcción de políticas, de programas, de posicionamiento del tema en los diferentes ámbitos. Por último, quería preguntarte ya a manera personal, ¿qué te motivó a estudiar este tema, analizarlo, desarrollarlo? ¿Cuál es tu motivación personal para trabajar este tema? Bueno, Vivian, yo agradezco inmensamente la pregunta y encontré la respuesta. No está en el libreto. Encontré la respuesta hace muy poco tiempo. Ajá. Y tiene que ver con mi abuelita. Okay. Mi abuelita fue mi abuelita, ya está. Y era una mujer que tenía diabetes, pero ella perdió su visión producto de la diabetes. Y resulta que mi abuelita perdió su visión desde que yo era muy pequeñita, tendría 3 años, 4 años, cuando mi abuelita dejó de vernos o de percibirnos con sus ojos. Sin embargo, yo nunca vi a mi abuelita como una persona ciega. Mi abuelita me enseñó a coser, me enseñó a cocinar, me enseñó a hacer muchas cosas y yo nunca la vi con una limitación. Yo siempre la vi como mi abuelita, pues como lo que era, mi abuelita. Entonces, cuando tú tienes la gran fortuna, es que no me había dado cuenta, Viviana. Yo no lo descubrí hace poco. Siempre me preguntaban, ¿y por qué? ¿Y por qué discapacidad? ¿Y por qué estudiaste educación especial? ¿Y por qué te interesa la lengua de señas? ¿Y por qué escribes braille? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces yo decía, ¿y por qué no? Pero lo descubrí hace poco cuando empiezas a reflexionar al respecto y dices, cuando convives con una persona que tiene algún tipo de limitación, te das cuenta que el que tiene limitaciones eres tú, no el otro. Que tú estás hablando desde tus limitaciones, no desde las limitaciones del otro. ¿Y quién soy yo para decir que alguien tiene una limitación? No soy un ser humano más en el planeta, un punto más en el universo. Así que lo que debo hacer es eliminar esos prejuicios, porque como ser humano lo descubrí hace un par de meses. Y te estoy hablando de corazón, hace muy poco tiempo. Así que encuentras que una gran mujer me enseñó que no existen limitaciones. Existen mujeres poderosas. Qué lindo, muchas gracias, qué bonito espacio, gracias por tu experiencia. Y bueno, Karen, espero que haya sido hermoso este momento. Demasiado hermoso, Marcela, Vivi, muchas gracias por acompañarnos y además por permitirnos entender una lectura de la discapacidad de manera más, o sea, de manera distinta, ¿no? Y de manera muy humana. Y me gusta muchísimo cómo tanto Marcela desde su experiencia académica, desde su experiencia como investigadora, pero también Viviana en su experiencia de vida ha contribuido para que esta entrevista tenga muchísimo valor. Gracias a ustedes dos. Bueno, muchas gracias y a todos un abrazo infinito. Un gran abrazo y bueno, vamos a continuar